Ya, bueno, chicos, el ejercicio número 1. Dicen, con respecto a la función, que es una cuadrática, se requiere saber lo siguiente. A ver, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Me dicen, ¿cuál es el valor de la función cuando x es igual a 3? Si tienen dudas, chicos, pregunten, ¿sí? Porque las notas de la primera previa calificada están muy bajos. A ver. Vamos a resolver el 1.1. Me dan la función f de x igual a 8x al cuadrado menos 16x más 10. Entonces lo que voy a hacer aquí es formar cuadrados, ¿no? Voy a formar cuadrados. Y a y es igual a, voy a factorizar un 8, sería aquí x al cuadrado menos 2x más 10. ¿Ya? Y lo que está dentro del paréntesis lo voy a expresar en cuadrado. Sería, esto es equivalente a escribir x menos 1 al cuadrado y le voy a quitar 1. Pero todo esto está multiplicado por 8. Y ahora, ese 8 entra a multiplicar a cada término. Entonces, resulta lo siguiente. Y es igual a 8 veces x menos 1 al cuadrado. 8 por menos 1 sería menos 8, más 10 sería más 2, ¿no? Dándole forma a la parábola, esto pasa ya a restar, sería x menos 1 al cuadrado es igual a menos y más 2. Y todo esto entre 8. ¿No? X menos 1 al cuadrado es igual a menos, voy a factorizar un menos, sería menos 1 octavo, y menos 2. A ver, chicos, esta es la ecuación de una parábola. ¿Quién es el vértice de esa parábola? A ver, el vértice, ¿quién es el vértice? A ver, el vértice vendría a ser 1,2, ¿verdad? Ese viene a ser el vértice de esta parábola. Ahora, la parábola se abre paralelo al eje Y, pero se abre hacia abajo porque acá esta parte es negativa. ¿No? Eso estamos resolviendo esto para poder resolver los demás ejercicios. ¿Sí? Respecto al 1.1, dice cuál es el valor de la función cuando x es igual a 3. Entonces, por aquí vamos a poner el resultado. 1.1. Si x es igual a 3, entonces te está pidiendo cuánto vale y, o sea, ese es el valor de la función. Entonces, y, que representa f de x, ¿no? Y a qué va a ser igual. Va a ser igual a 8 por 3 al cuadrado menos 16 por 3 más 10. Haciendo los cálculos correspondientes a qué es igual y. A ver. Chicos, ¿a qué es igual y? Y es igual a 32, ¿no? Ya, ahora respecto al 1.2. 1.2. ¿Qué dice? ¿Qué valores puede tomar X y qué valores no toma X? Entonces, para eso voy a graficar, ¿no? Ya acá mi cuadrática le he formado cuadrados y llego a una ecuación de la parábola, ¿no? Yo para poder graficar, primero lo que tengo que encontrar es el vértice, ¿no? Y ver paralelo a qué eje es, ¿no? Entonces vamos a graficar. Profesora, tengo una pregunta. Dime. O sea, en el otro lado, ¿por qué de la nada el 10 se convierte en 2? No, porque acá hay un 8. ¿Observas el 8? 8 por menos 1 más 10. Ah, ok, ya. Ok. Listo, gracias. Ya. Entonces, ubico mi plano cartesiano
Ahora voy a ubicar mi vértice debe estar por acá, 1,2 dice, ¿no? Por aquí. Entonces tu parábola se abre hacia abajo, pero paralelo al eje Y, ¿no? A ver. Entonces, tu parábola se abre de esta manera. ¿No? Esa es tu parábola. Aquí es 1 y aquí es 2. ¿Sí? Ya, observando el gráfico. ¿Qué valores puede tomar X y qué valores no toma Y? O sea, en otras palabras, te está pidiendo el dominio y los valores que no pertenecen al rango. A ver, observando el gráfico. Valores de X. Si te pide valores de X, te está pidiendo el dominio de la función. Porque en el dominio de F aparecen los valores de X. ¿Quién sería? Dominio de F. Esta parábola se va a abrir, ¿no? Va a tomar valores negativos como valores positivos. O sea, los valores de X son todos los reales. Ahora, dice, ¿y qué valores no toma F de X? O sea, F de X, ¿a qué intervalo no pertenece? Es como que te dijeran, ¿qué valores? No, ¿cuál es el rango de la función? El rango viene a ser de 2 a infinito negativo. No, sería de menos infinito a 2. De menos infinito a 2, perdón. De menos infinito a 2. Esos serían los valores de Y. Pero los que no toman, porque acá te dice, ¿y qué valores no toma Y? Es abierto en 2 hasta el más infinito. Muy bien, abierto en 2 hasta el más infinito. O sea, Y pertenece, no vamos a colocar aquí. Los valores que no toma Y es, como dijo su compañero, de 2 al más infinito. Abierto en 2, ¿ah? Ese sería el resultado para el 1.2. El 1.3. A ver. Dice, ¿cuál es el valor mínimo que toma f de x? ¿Y para qué valor de x, f de x toma su valor mínimo? A ver, ¿cuál es el valor mínimo ahí? Cuando te dice valor mínimo, te está hablando en y. Tú tienes que observar acá el eje y. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tomar f de x? 2. No, ese sería el valor máximo. ¿Tiene o no tiene valor mínimo? Creo que no tiene. A ver, un ratito. A ver, cuando he formado cuadrados en respecto a la parábola, ¿es correcto aquí? ¿Es menos 8? ¿Es menos 1/8? ¿O es positivo? Lo que hice es pasar esto al otro miembro, sería y menos 2. ¿Cierto? A ver, observen la ecuación de la parábola. Profesora, Dime. a simple vista, solamente viendo la ecuación del ejercicio, al parecer la parábola se abre hacia arriba porque es positivo, Claro, el es 8. positivo. Ajá, sí, tienes razón. Aquí me he equivocado al pasar. Le he pasado con signo menos. Y acá Exacto. debería ser hacia arriba. Pero el vértice sigue siendo 1,2. Acá 1,2. La parábola se abre así. Paralelo al eje Y, pero hacia arriba. Esa es la ecuación de la parábola. Ya, que es 1 y 2. Ahora sí, el dominio sigue siendo todos los reales.
Pero ¿para qué valores no toma y? Ahí ya va a cambiar, ¿no? Ahora sería desde el menos infinito a 2, ¿verdad? Aquí sería desde el menos infinito a 2, abierto. Ahora sí. Ahora el 1.3 dice, ¿qué valores puede tomar X? No, ¿cuál es el valor mínimo que toma f de X? Entonces, ¿el valor mínimo quién es? El valor mínimo se da en Y, es 2. Valor mínimo. Pero ¿para qué valor de X se da el valor mínimo? Se da cuando X es igual a 1, 1,2. Cuando X es 1, la función vale 2 y ese sería el valor mínimo. ¿Sí? Ahora el 1.4. Dice, si se impusiera que X está entre 0 y 5, ¿entre qué valores se encontraría Y? A ver. Su compañero me acaba de escribir al chat y dice que la respuesta no es 32 en el 1.1, sino es 34. Ok. A ver, el 1.4, chicos. X varía entre 0 y 5. Y me está pidiendo entre qué valores va a variar la función. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si X es 0? Vamos a poner acá. Si X es 0, ¿cuánto vale la función? Si X es 0, entonces Y, ¿a qué va a ser igual? Si X es 0, ¿dónde está la función? Aquí está. Si X es 0, 0, 0, la función vale 10. Ahora, si X es 5, ¿cuánto vale la función? Si X es 5. Haciendo los cálculos, a ver, sale siendo 30, a ver, comprueben eso. Quiere decir que Y está entre 10 y 130. O sea, Y es mayor o igual a 10 y menor o igual a 130. Esa sería la respuesta para el 1.4. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Si no, para pasar al siguiente ejercicio. A ver, su compañero dice si X es 0, Y no sería 2. A ver, aquí está tu función, mira. Aquí arriba. Puedes tomar eso o puedes tomarlo de la parte de acá. Si X es 0, 0, 0, la función vale 10. Si reemplazas aquí, también le tiene que salir 10. Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Y al final ya le toman fotos, ¿sí? Ejercicio 2. Dice, encuentra el dominio de las siguientes funciones. A ver. Dentro de esta raíz cuadrada, tengo que x sobre 1 menos x. Pero el dominio de una función raíz cuadrada, todo lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿cómo tiene que ser? A ver, vamos a recordar. Si yo tengo la función raíz cuadrada, la función raíz cuadrada, ¿cuál es el dominio de la función raíz cuadrada? Es todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, ¿no? O sea, todos los valores de x tienen que ser mayor o igual a 0. Sí, pero si se encontrara en el denominador, solo sería mayor que 0. Se descarta el 0. Entonces, trato de imitar nada más, ¿no?
En esta raíz, todo lo que está dentro es x sobre 1 más x. Y es todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Pero debo descartar que x... Menos X. Ah, es menos x, sí, gracias. Menos x. Y debo descartar que x tiene que ser diferente de 1, porque se encuentra en el denominador, ¿no? No puede ser 0. Entonces solamente nos queda resolver esta inecuación. Pero acuérdense que el coeficiente de x siempre tiene que ser positivo. Aquí es positivo, pero en el denominador el coeficiente de x es negativo. Entonces hay que tratar de cambiar, ¿no? Ambos lados los voy a multiplicar por menos, pero la desigualdad cambia. Sería así, ¿no? X sobre x menos 1, menor o igual a 0. Donde x tiene que ser diferente de 1. Y ahora trato de ubicar esto en mi recta. Ubico el 0 y el 1. Por aquí el 0. 0. Y por aquí el 1. ¿No? Y hago lo siguiente. Y siempre comienzo ubicando el signo positivo. Más, menos, más. Como todo esto, toda esta expresión tiene que ser menor o igual a 0, queda que todo esto tiene que ser negativo. Entonces pinto la parte negativa. Y esos son los valores de x. ¿Quién sería el dominio de esa función? Dominio de la función sería el intervalo de 0 a 1 abierto. Acuérdate que 1 no toma. Esos serían los valores de x, que viene a ser el dominio de la función. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí, No, profesora, yo abierto, tengo una abierto. pregunta. Dime. ¿Por qué se determinó que va entre 0 y 1? ¿Por qué? O sea, Claro, ¿por qué se determina que va entre 0 y 1? Porque la ecuación está bien ya, pero y también está bien eso que usted restringe. Por ejemplo, x no puede ser igual a 1 y todo, pero ¿por qué va desde 0 a 1? ya, estoy ubicando aquí la rectita, ¿ves? Todo esto ¿Ya? sale a través de este pequeño gráfico, ¿sí? Ubico mis puntos críticos, o sea, para que esta expresión x sobre x menos 1 te dé 0. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando x es 0, ¿no? Claro. Y aparte aquí, lo vas a considerar como un punto crítico. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que esto se encuentra en el numerador. ¿Cuándo se va a hacer 0 esto? Cuando x es igual a 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces toma dos Sí. valores, x es 0 y x es 1. Eso vas a considerarlos como tus puntos críticos, porque esos puntos críticos, el 0 y el 1, pertenecen al dominio de la función. ¿Quién era el dominio de la función? Ah, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces esos dos puntos críticos los ubicas en tu recta numérica, el 0 y el 1. Una vez ubicado eso, haces estas curvas y siempre colocas comenzando con el signo positivo, más, menos, más, ¿sí? Más, menos, más. Ah, Ajá. ok, gracias. Y todo esto tiene que ser negativo, ¿no? Para que esto sea menor o igual a 0, solamente toma la parte negativa. Y eso es lo que estoy sombreando. Y el 1 no se considera porque x es diferente de 1. A ver, para el caso 2.5. Me piden el dominio de esa función. A ver cómo resolvemos ese dominio. Observo que en el denominador hay una raíz cuadrada. Todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, pero como se encuentra en el denominador, ¿cómo tiene que ser? ¿Verdad? A ver, x al cuadrado menos 9 tiene que ser mayor o igual a 0. Otra restricción que podemos hacer es que 4 menos raíz de x al cuadrado menos 9 tiene que ser diferente de 0. Todo eso tiene que ser diferente de 0. ¿Cómo resolvemos esto? A ver, x al cuadrado mayor o igual a 9. ¿A qué es equivalente esto?
que x es mayor o igual a 3 o x es menor o igual a menos 3, ¿no? Es una propiedad, ¿no? Lo vamos a colocar por aquí. A al cuadrado mayor o igual a b. Sí y solo si a es mayor o igual a b o a es menor o igual a menos b. Eso es lo que estoy usando. ¿Ya? Ahora, ¿para qué valor de x toda esta expresión es diferente de 0? ¿A quién sería ese valor? A ver. ¿Para qué valor de x? Cuando x es diferente ¿de quién? De 5 y menos 5, ¿verdad? O sea, x no puede ser ni 5 ni menos 5, porque si yo le elevo al cuadrado sale 25. Menos 9, 16, su raíz es 4. Menos 4 se hace 0. O sea, x tiene que ser diferente de 5 y menos 5. Entonces, ¿quién sería el dominio de esta función? Justamente sería este intervalo, ¿no? Pero hay que restringir esto, ¿no? Si deseo, lo hacemos gráficamente. Vamos a graficar eso. Ese intervalo, ¿no? Por aquí está el menos 3 y por aquí está el 3. ¿Sí? Me dice de 3 al más infinito, entonces toma estos valores. Cerrado al más infinito. Por otro lado, toma desde el menos infinito hasta menos 3. Ahí está. Pero no debe tomar ni 5 ni menos 5. Entonces, menos 5 está por acá. Esto no debe tomar ni tampoco el 5. Lo ponemos acá abierto porque no toma. Entonces, ¿quién sería el dominio de la función? A ver. Dominio de la función. Sería el intervalo desde menos infinito a menos 3 cerrado, unido de 3 al más infinito, menos los valores de 5 y menos 5. Estamos quitando esos valores, porque x no puede ser ni 5 ni menos 5. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, para pasar al siguiente ejercicio. Profesora, Dime. tengo una consulta. Como la raíz cuadrada de x cuadrado menos 9 está en el denominador, ¿no debería ser x cuadrado menos 9 es mayor que 0 y no mayor o igual que 0? No, pero si estuviera solito, o sea, si no estuviera el 4, sí, es correcto lo que dices. Porque no Ah, afecta ya, nada. entonces solamente si estuviera solo, pero si está Estuviera, acompañado con un número, eso sí lo dejo, bueno, lo pongo con mayor o igual que 0. ajá, sí, Ya, gracias. ya. Porque mira, supongamos que si no hubiera estado el 4, entonces x sí no puede ser ni 3 ni menos 3. Ahí sí lo hubiéramos tomado como intervalos abiertos, ¿no? Pero puede ser 3, reemplázale cuando x es 3. Abajo no se anula. Te queda 4. Si le reemplazas menos 3, también te queda 4. No se anula. Pero si no estuviera el 4, ahí sí tienes que restringir el 3 y el menos 3. Gracias. ¿Ok? A ver, entonces pasamos al siguiente ejercicio, chicos. Ejercicio 3. Dice, grafique las siguientes funciones. A ver, ¿cómo grafica? Profesora, ¿lo Dime. podría retroceder el ejercicio anterior para tomarle una foto, por favor? Ok, ahí está. Gracias. ¿Ya? A ver, el ejercicio 3 me dice, grafique las siguientes funciones. La función raíz de x menos 3. ¿Cómo graficamos?
Yo sé que la gráfica de la función raíz de x, nada más. La gráfica de la función raíz de x es de esta manera. ¿No? Esa es la gráfica de la función raíz de x. Pero ¿cómo será la gráfica de raíz de x menos 3? A ver. Este menos 3 está afectando al x. Por teoría quiere decir que cuando es negativo, cuando es x menos 3, o sea, parte negativa, quiere decir que va a correr 3 unidades a la derecha. Y si hubiera sido acá positivo, o sea, x más 3, correría 3 unidades a la izquierda. ¿Sí? Entonces acá sería 1, 2, 3. La gráfica sería por aquí. Esta se traslada, ¿no? 3 unidades a la derecha. Esa sería la gráfica. Eso sería raíz de x menos 3. Y debe satisfacer, por ejemplo acá, raíz de x. ¿Quién es el dominio de esta función? Por teoría es todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y gráficamente yo observo eso, ¿no? ¿Qué valor toma x? De 0 al más infinito. Aquí. X más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces su dominio va a ser desde menos 3 al más infinito. Y gráficamente yo veo eso. Acá es menos. Menos. A ver aquí. Aquí sería menos 3 mayor o igual a 0. Y x tiene que ser mayor o igual a 3. Y por aquí está el 3. Sería de 3 al más infinito, ¿no? Esa sería la gráfica de 3.1. La gráfica de 3.3, ¿cómo sería? A ver. ¿Cuál sería la gráfica? Ahora vamos a graficar los ejes. Por aquí. Ahora aquí, la gráfica de la función 1 sobre x es de esta forma. Nunca toma el eje x ni el eje y, ¿sí? Estos son sus asíntotas. Esta es la gráfica de la función 1 sobre x. Pero ¿cómo será la gráfica de 1 sobre x más 5? A ver. Aquí. X más 5. X tiene que ser diferente de menos 5. Este va a ser su asíntoto. Entonces ubicamos menos 5, estará por acá. Vamos a otra vez graficar los ejes. Ahora sí. Ubico x igual a menos 5. Menos 5 debe estar por acá. Menos 5. Ahí voy a trazar una recta vertical. A ver. Por aquí. Pero punteadas, ¿sí? Así. Entonces esta gráfica se va a trasladar 5 unidades. Esto. Entonces tu gráfica sería así. No toma el eje donde x es igual a menos 5, ni tampoco el eje x. Este sería la gráfica. ¿Sí? A ver, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Esta es gráfica de funciones mediante traslaciones. Esa es la teoría. Esto vendría a ser la asíntota. X igual a menos 5 sería una asíntota vertical y el eje X sería la asíntota vertical. Esto sería el gráfico de la función 1 sobre X más 5. A ver, pasando al ejercicio 3.6. ¿Cómo graficamos esa función? Ahora es una función por tramos. A ver. ¿Cómo graficamos?
X al cuadrado menos 2, ¿qué representa? Una parábola, ¿verdad? O sea, acá vamos a poner y igual a x al cuadrado menos 2. Dándole forma, este es equivalente a x al cuadrado igual a y más 2, ¿no? ¿Quién es el vértice? El vértice de esa función, o de esa parábola, ¿quién es? El vértice viene a ser 0, menos 2, ¿no? Entonces eso voy a graficar. Por otro lado, mi otra función viene a ser y igual a x más 1, donde su dominio es desde menos infinito hasta 1. Entonces para poder graficar, voy a tabular con 2 puntos. Ahora vamos a tabular aquí. Sería x y y. ¿Para qué valor de x? X puede ser, por ejemplo, 0, ¿no? Si x es 0, y vale 1. ¿Y qué pasa si x vale 1? Aquí no toma, ¿cierto? Pero en el gráfico ya lo pones como abierto, así que no hay problema. ¿Qué pasa si x es 1? Y vale 2, ¿no? Pues ahora vamos a graficar. A ver, vamos a graficar primero la parábola. Su vértice es 0, menos 2. ¿Sí? 0, menos 2. 0, menos 2 está por acá. 0. Por aquí está menos 2. Este es el vértice. Ahora tu parábola se abre ¿hacia dónde? Es paralelo al eje X y se abre hacia arriba. Tu parábola es de esta manera, ¿no? Sí y así, ¿no? Así es de esta manera. Pero hay que graficar respecto a su dominio. Si su dominio de esta parábola es de 1 al más infinito. O sea, de 1, por acá debe estar 1. De 1 al más infinito. O sea, ¿cómo sería tu parábola? A ver, ¿qué pasa cuando x es 1? ¿Cuánto vale y? Menos 1, ¿no? Por acá está menos 1. Tu parábola se ve de esta manera. A ver. Por aquí, cuando x vale 1, y vale menos 1, de acá. Claro que el vértice está por acá, ¿no? La parábola sería así. Pero yo debo graficar solamente en su respectivo dominio. Entonces sería así, ¿no? De 1 al más infinito. Esto sería mi función x al cuadrado menos 2, donde su dominio es de 1 al más infinito. Ahora, ¿cuál sería la gráfica de x más 1? Para eso he tabulado 2 puntos. 0, 1. ¿Dónde se encuentra 0, 1? 0, 1 está por acá. 1, 2. 1, 2. Por acá debe estar. Aquí. Pero acuérdate que x no toma el 1, pues acá lo tienes que hacer abierto. ¿No? Entonces, el otro punto era 0, 1, no aquí. Entonces tu recta es de esta manera. Voy a graficarlo con el color verde, por aquí. Esta es tu recta. Y observando el gráfico viene desde el menos infinito hasta 1 abierto. Pues acá estoy poniendo abierto. ¿Sí? Esa es la gráfica de tu recta. Esa sería una función por tramos. A ver, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? A ver, dime, Nils. Ok, no te preocupes. De igual forma, la clase se está haciendo grabada y lo voy a colgar en YouTube, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos?
Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Sí, voy a subir la grabación. A su correo les va a llegar un link. Sí, porque a mí no me permite, cuando yo grabo no me permite subir a la nube. Entonces, se guarda en mi computadora y para mandar al correo a cada uno, eso pesa mucho. Para eso lo voy a bajar en YouTube y les voy a mandar el link para que puedan ver la clase. Ok. Ya, ahora sí continuamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 7. Dadas las funciones f y g, determine las funciones composición, f compuesta con g y g compuesta con f, indicando sus respectivos dominios, dice. Pero para yo poder ver quién es mi función composición, para eso yo tengo que ver si existe la función, o sea, si existe el dominio, ¿no? ¿Qué tal si el dominio es vacío? Quiere decir que la función composición no existe. Yo primero tengo que encontrar el dominio de la función composición. Entonces vamos a empezar por aquí. Teoría. Dominio de la función f compuesta con g. Aquí es igual. Es x que pertenece a todos los reales, tal que x pertenece al dominio de g y g de x pertenece al dominio de f. Esa es la definición del dominio de la función compuesta. Entonces, voy a reemplazar nada más, ¿sí? Acá me dice x pertenece al dominio de g, pero ¿quién es el dominio de g? A ver, lo vamos a expresar como intervalos. Por aquí. Dominio de f es del intervalo desde menos infinito a 1 cerrado. Desde el menos infinito a 1 cerrado. Ese es el dominio de f. ¿Quién es el dominio de g? A ver, el dominio de g viene a ser de 0 cerrado al más infinito. Este es el dominio de g. Entonces aquí vamos a reemplazar. X pertenece al dominio de g. El dominio de g viene a ser este intervalo. De 0 al más infinito. G de x. ¿Quién viene a ser g de x? Mi función g, que es x más 2. X más 2. Pertenece, dice, al dominio de f. ¿Pero quién es el dominio de f? Es el intervalo de menos infinito a 1. ¿Sí? Ahora sí, continuando. Yo de frente no puedo intersectar, pues, este intervalo con este intervalo. Si esto fuera x, pertenece a ese intervalo. Y tengo por otro lado que x pertenece a ese intervalo, entonces recién yo puedo intersectar estos intervalos. Pero así como está, no. Porque acá es x y acá es x más 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? A ver. Así de frente Profesora, no puedo... ¿cómo? Dime. Profesor, sí, profesora, hace ratito acaba de explicar usted que no se puede ejecutar algo por tal razón. Yo no pude escuchar esa última parte, si lo podría repetir, por favor. Ah, ya. Ya. La definición del dominio de la función composición es la siguiente definición. ¿Sí? Ahí está. Entonces dice aquí, x pertenece al dominio de g. Estoy reemplazando. X pertenece, y el dominio de g vendría a ser justamente este intervalo, ¿no? De 0 al más infinito. G de x viene a ser la función x más 2. Pertenece al dominio de f, pero ¿quién es el dominio de f? El dominio de f es de menos infinito a 1. Ahora, su pregunta es su compañero. Yo ahorita no puedo intersectar de frente este intervalo con este intervalo. ¿No? ¿Por qué? Porque acá dice que x pertenece a este intervalo, x. Pero por aquí dice x más 2. Entonces yo para poder intersectar, esto solo tendría que ser x. Si a mí me dicen x pertenece a A y x pertenece a B,
¿Qué puedo concluir de ahí? Que X pertenece a intersectado con B. Pero si por un lado me dicen X pertenece a Y pertenece a B, ¿yo puedo decir esto? ¿Puedo concluir esto? No, ¿verdad? No se puede concluir eso. Pues yo tengo que hacer que X más 2 solamente sea X. ¿De qué manera? A ver, ¿cómo hago eso? Así como está, yo no puedo intersectar de frente. Pero ¿no sería mejor que al X de la izquierda se le sume 2 o algo parecido? Pues no, porque el dominio tiene que ser solo los valores de X. Y lo que tú me dices es encontrar de los valores de X más 2. Ah, claro, 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 ya entendí. Gracias. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Lo vamos a expresar esto, de otra forma lo vamos a expresar. Esto es equivalente a escribir X mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Todo esto es equivalente a escribir X mayor o igual a 0. ¿Y esta qué es equivalente a escribir? A ver. Es equivalente a escribir X más 2 menor o igual a 1. ¿Está bien? Y entonces acá resolviendo, S más 2 pasa al segundo miembro, se resulta X es menor o igual a menos 1. Ahora sí. Retrocediendo, este es equivalente a escribir X pertenece de 0 al más infinito. ¿No? Y acá podemos decir que X pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1. Ahora recién yo puedo intersectar estos intervalos. A ver, intersectando lo puedes hacer gráficamente, ¿no? Por acá, ¿verdad? Ubico el 0 y el menos 1. Por acá está el menos 1 y por acá está el 0. Si me dice de 0 al más infinito, obviamente voy a tomar esta parte, ¿no? Cerrado en 0 al más infinito. Y el otro sería desde menos infinito a menos 1 cerrado. A ver, intersectando esas dos regiones, ¿cuál es la intersección? A ver, chicos, ¿cuál es la intersección? Intersectando. X, ¿a dónde Ah, pertenece? hay una unión, creo que es de menos infinito a menos 1 unido con cerrado en 0 y hasta más infinito. No es unión. Este es el símbolo de intersección. Este es el símbolo de intersección. Ah, entonces no hay. No hay, claro, muy bien, no hay. Entonces, todo esto, X pertenece al vacío. Y si X pertenece al vacío, ¿qué quiere decir? Entonces, no existe la función composición. F compuesta con G no existe. O sea, no es necesario que haya la regla de correspondencia, que no existe. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hallar el dominio de G compuesta con F. Por aquí. Dominio de G compuesta con F. La definición es la siguiente. X pertenece a los reales, tal que X va a pertenecer al dominio de F ahora. Y F de X pertenece al dominio de G. ¿No? Ahora sí, esta es la definición. Voy a reemplazar nada más. A ver, me dice X pertenece al dominio de F, pero F ¿quién es? El intervalo de menos infinito a 1 cerrado. Y F de X, ¿quién es F de X? F de X es X más 3 entre 2. Pertenece al dominio de G, o sea, desde el 0 al más infinito. Ahí está. La misma idea que la anterior. No puedo intersectar ambos intervalos, ¿no? A menos que esta expresión sea solamente X. Entonces, para eso le vamos a dar forma. Vamos a escribir su equivalencia. Esto que está acá es equivalente a escribir X más 3 sobre 2. Toda esta expresión va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Y trato de resolver esta inecuación. Este 2 multiplica, ¿qué obtienes? Sería 0 es menor o igual a X más 3.
ese más 3 pasa al otro miembro, al primer miembro restando sería menos 3, es menor o igual a x. ¿Sí? Entonces solamente queda intersectar ahora este intervalo con este intervalo. A ver, ¿cuál sería la intersección? Para eso vamos a graficar por aquí, ¿verdad? Y ubicamos, menos 3 está por acá. A ver, menos 3 y por aquí está el 1. De menos 3, x toma valores mayor o igual a menos 3, o sea, cerrado en menos 3 al más infinito. Y por otro lado, x acá toma valores negativos hasta 1 cerrado. Entonces así, ¿no? ¿Quién sería la intersección de esos dos intervalos? Y eso vendría a ser el dominio de la función composición. A ver, ¿quién es? La intersección de esos dos intervalos sería x pertenece al intervalo cerrado en menos 3 y cerrado en 1. Este viene a ser el dominio de la función composición compuesta con f, g compuesta con f, el cual este intervalo es diferente del vacío. Entonces podemos decir que existe la función g compuesta con f. Una vez que hemos encontrado que el dominio es diferente del vacío, ¿cómo encontramos ahora la regla de correspondencia de g compuesta con f? A ver. G compuesta con f. Ya, ese es el ejercicio. Ya habíamos calculado el dominio de la función composición. Dominio de g compuesta con f. Era intervalo de menos 3 a 1, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? Sí, de menos 3 a 1. Ya. Ahora me falta la regla de correspondencia de g compuesta con f. Aquí, g compuesta con f de x. Esto es igual a g paréntesis f de x. ¿Sí? Pero ¿quién es f de x? Reemplaza f de x. F de x es x más 3 sobre 2. Ahora, g evaluado en x más 3 entre 2. Acá está tu g de x. Solamente le cambias, ¿no? A lo que es x lo cambias por x más 3 entre 2. Entonces sería x más 3 entre 2 más 2. Resolviendo esto sería x más 7 entre 2. Este vendría a ser la regla de correspondencia de g compuesta con f. Pero debes colocar a su lado su respectivo dominio. X pertenece al intervalo de menos 3 a 1. Ese sería el dominio, pero también te está pidiendo el rango. ¿Cómo encontramos el rango de esa función? A ver, el rango de esa función. Para eso vamos a partir del dominio. Partiendo del dominio. Partiendo del dominio. Tenemos que x está entre menos 3 y 1. Le vamos a dar forma. A ambos lados le voy a sumar 7. Sumando 7 acá sería 4. X más 7 y acá sería 8. ¿No? Ahora lo voy a dividir entre 2. Ambos miembros. Acá sería 2. Acá sería x más 7 entre 2. Y acá sería 4. ¿Y quién viene a ser esta expresión? Esta expresión viene a ser la función composición, ¿no? Le vamos a poner un y, ¿no? Porque son los valores del rango. Quiere decir que el rango de la función composición, g compuesta con f, es igual al intervalo de 2 a 4 cerrado. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Tratan de estudiar bien eso, la definición de función composición, ¿ya? Porque eso sí viene en las PCs. Entonces pasamos al siguiente ejercicio.
A ver el ejercicio 10. Ideas para poder resolver el ejercicio 10. A ver, para resolver el ejercicio. A ver, me dicen x logaritmo de x más 3 entre x cuadrado más 1 igual a 0 es. Ahora, observe el denominador. Para cualquier valor de x más 1, siempre esto va a ser diferente de 0. Para cualquier valor de x, esto siempre va a ser diferente de 0. Para todo x que pertenece a la red. ¿Sí? Entonces no me preocupo por el denominador. Porque esto va a ser como si fuera... Arriba sí, para que esto te dé 0, el numerador automáticamente tiene que ser 0. X logaritmo de x más 3 es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo el producto de dos valores te da 0? Cuando uno de ellos es 0, ¿no? X es igual a 0 o logaritmo de x más 3 es igual a 0. ¿Está bien? Entonces aquí, ¿logaritmo de qué valor te da 0? Cuando x más 3 es 1, ¿no? X más 3 es 1. Si x más 3 es 1, logaritmo de 1 es 0. Entonces de acá tenemos que x es igual a menos 2. Entonces, para que esta ecuación se dé 0, x toma dos valores. X toma dos valores. O sea, pertenece a este conjunto, a 0 y a menos 2. Esos serían los valores de x para esta ecuación. Ahora, para el 11.3, ¿cómo resolvemos esa ecuación? A ver. Acá serían, por propiedad, yo tengo a logaritmo de x, a logaritmo de b. Esto es igual a logaritmo de b a la a. ¿Sí? Es una propiedad de logaritmos. Entonces eso es lo que voy a usar aquí. 3 logaritmo de x es equivalente al logaritmo de x al cubo. ¿No? Pero no me es útil esto, ¿no? Mejor lo que es útil es de hacer de acá para acá. O sea, cambiar la segunda expresión. Entonces esta parte vamos a borrar. Lo dejamos así, 3 logaritmo de x, tal y como está. Más. Este x es como si fuera b y este 2 como si fuera a. ¿A qué es equivalente este? Ese 2 baja, ¿cierto? Con este 2 se multiplica, sería 4 veces logaritmo de x. Igual a 6. Sumando, sería 7 logaritmo de x igual a 6. Este 7 baja, pasa dividiendo, ¿no? Tienes logaritmo de x es igual a 6 séptimos, pero a ti te piden el valor de x. Entonces, para poder eliminar ese logaritmo, aplicas a ambos lados la exponencial, pero como base. Acá sería e a la logaritmo de x y acá sería e de exponente 6 séptimos. Esto por propiedad sería solamente x. Eso quiere decir que x es igual a e de exponente 6 séptimos. Esta es la respuesta de esta inecuación. Para este valor de x, esta inecuación te da 6. Para el 11.4. Me dicen 2 es igual a e de exponente a x más b. Entonces, ahí uso esta propiedad. Aplico a ambos lados logaritmo de x. ¿Ya? Por aquí. A ambos lados les voy a aplicar logaritmo. Acá logaritmo y acá logaritmo.
Por propiedad, este exponente baja, ¿sí? Usando esta parte. Sería así. AX más B por logaritmo de E. Pero logaritmo de E es 1. Entonces, ¿qué te queda? Que AX más B es igual al logaritmo de 2. Yo quiero el valor de X. Este B pasa al otro miembro restando. Y este A pasa dividiendo. Y allá este es el valor de X. Este valor resuelve esta ecuación. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, el ejercicio 12. Ahora entramos a función inyectiva, función Profesora, creciente. Dime. yo tenía una pregunta de la página anterior, A ver, el 11.3, creo, el 11.1, dime. perdón, el punto 2. Sí, si fuera tan amable, por favor, de repetirlo. Ah, ya, no te preocupes. Ya, para resolver esta inecuación, veo que esta es una fracción, ¿no? ¿Sí? Y observo que el denominador, o sea, en el denominador nunca se va a dar esto. Nunca va a ser 0 entre 0, porque si no, eso no existe. No está determinado eso. ¿Sí? Entonces aquí, x al cuadrado más 1 nunca va a ser 0. Para cualquier valor de x, eso siempre va a ser diferente de 0. Pero yo quiero que esta ecuación sea 0. Entonces tiene que ser un 0 sobre entre un k, ¿no? Pero donde k tiene que ser diferente de 0. ¿No? 0 entre k es igual a 0. Entonces solo queda, para que esta ecuación sea igual a 0, solo queda que el numerador sea 0. Nada más. Porque el denominador nunca se va a hacer 0. Para cualquier valor de x siempre va a ser diferente de 0. No altera en nada. Entonces lo quitamos, que no afecta. Solamente trabajamos con el numerador, que es x por logaritmo de x más 3 igual a 0. Y como este es un producto, es como si fuera a por b igual a 0, ¿qué se cumple? Que a es igual a 0 o b es igual a 0. ¿No? Entonces eso es lo que estoy usando acá. X es igual a 0 o logaritmo de x más 3 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿para qué valor de logaritmo te da 0? Logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0. Y quiere decir que x más 3 es 1. O en otras palabras, puedes resolver así, ¿no? Supongamos que no te acordaras, ¿no? El logaritmo de 1 es 0, ¿no? Haces esto. Aplicas a ambos lados la exponencial, pero como base. Logaritmo de x más 3 igual e a la 0. Pero e a la 0, ¿quién es? 1. Esto por propiedad. Logaritmo de x es igual a x. Estoy usando esto. Entonces acá sería x más 3. Y acá resolviendo esta ecuación obtienes que x es igual a menos 2. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Gracias, ya entendí. ¿Ya? ¿Puedes repetirle a 11.4, por favor? Ah, ya. A ver, aquí te dan la ecuación 2 es igual a la exponencial de ax más b, ¿no? Entonces yo tengo que ver la forma del exponente ax más b, porque está el x, tratar de bajarlo, ¿no? Para eso uso logaritmo. A ambos lados voy a aplicar logaritmo. ¿Sí? A ver, logaritmo de e a la x es igual a x. Entonces aplico logaritmo. ¿Qué tengo aquí? Todo este exponente, mira, usando acá, logaritmo de exponente x es igual a x. Entonces, usando esta nubecita, toda esta expresión solamente sería ax más b. ¿Sí? Ya no es necesario, pues, porque aquí he usado esta fórmula, ¿no? Pero es equivalente porque el logaritmo de e es 1. O puedes usar esto o puedes usar esto. Aquí he usado esta fórmula. No, yo tengo esta expresión, ¿no? Mi b viene a ser mi e y mi a viene a ser ax más b. ¿Qué es la propiedad? Que el exponente baja. Entonces toda esta expresión lo he bajado.
por logaritmo de e, pero logaritmo de e es 1. Entonces solamente te queda esta expresión. Solo te queda esto. Y esto es igual al logaritmo de 2. Entonces acá solamente, logaritmo de es un número en decimales. Entonces solamente te queda resolver esta ecuación. Tratar de despejar x. Este más b pasa al otro miembro y este a está multiplicando, pasa dividiendo. Y este se le daría el valor de x. Entonces, o puedes usar esto, o puedes usar la nube de frente, ¿no? Ya no es necesario que pongas logaritmo de n. Cualquiera de los dos. Ya, A ver, pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 12. Dice, pruebe que la función es inyectiva. Eso también viene bastante en las PCAs, ¿no? ¿Cuándo una función es inyectiva? Cuando te dice pruebe, tienes que usar definición. No puedes demostrar mediante gráfico. Porque la gráfica de esta función, ¿quién sería? ¿El de color azul o el de color rojo? A ver. La gráfica de la función 2x más 5. No me dan el dominio de esa función, pero tú puedes encontrar el dominio de esa función. ¿Cómo es el dominio de la función raíz cuadrada? Es haciendo 2x más 5 mayor o igual a 0. ¿No? Despejo x tienes menos 5 medios. O sea, el dominio de f es de menos 5 medios al más infinito. Menos 5 medios, ¿por dónde está? Es equivalente a escribir menos 2,5, ¿no? Por acá está menos 2,5. Al más infinito. O sea, el de color rojo es la gráfica de la función f de x. ¿Sí? Ahí está. Ahora dice, pruebe que es inyectiva. La gráfica de mi función es de esta manera. Gráficamente, ¿cómo saber si la función es inyectiva? Es trazando una recta horizontal. Trazo una recta horizontal. Corta en un punto. A la función corto en un punto. Trazo otra recta. Corta en un punto. Trazo otra recta. Corta en un punto. Trazando infinidad de rectas horizontales a la función corta en un punto. Quiere decir que tu función es inyectiva. Por ejemplo, esta función será inyectiva si yo te grafico así. ¿Será inyectiva esta función? No, Esto, porque tiene la posibilidad de chocar a 2 puntos. claro. Yo trazo una recta horizontal y corta en 2 puntos. Para que sea inyectiva, debe cortar a lo más en un punto. ¿No? ¿Sí? Entonces, esta función no es inyectiva. ¿Ya? Entonces, gráficamente, la función raíz de 2x más 5 sí es inyectiva. Gráficamente está, ya lo hemos comprobado. Pero aquí me piden que pruebe. Entonces, para eso tú tienes que usar definición. No puedes justificarlo mediante gráfico. A ver. Entonces, para eso vamos a usar la definición. Dice 12.1. F es inyectiva si solo si para un par de puntos x, y que pertenece al dominio de la función tal que f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Esa es una función inyectiva. Voy a tomar dos valores del dominio y debo partir que f de x es igual a y debo demostrar que x es igual a y. Entonces yo voy a partir de acá. Voy a probar el 12.1. Voy a tomar dos valores, sean x, y, que pertenece al dominio de la función. Ya sabemos quién es el dominio de la función. Es de menos 2,5 al más infinito. Tal que f de x igual a f de y. Yo debo demostrar esto. Que x es igual a y. Si yo llego a esto, entonces ya he probado que mi función es inyectiva. Entonces aquí, ¿quién es f de x?
f de x ya sabes, ¿no? Es raíz de 2x más 5. ¿Quién es f de y? Solo le haces un cambio, ¿no? A x le pones y. Entonces sería raíz de 2y más 5. Para poder eliminar la raíz, ¿qué haces? Lo elevas al cuadrado, ¿no? Para poder eliminar la raíz. Ambos lados lo elevo al cuadrado. Se va la raíz con el cuadrado. Raíz con el cuadrado. ¿Qué te queda? Que 2x más 5 es igual a 2y más 5. ¿Quién se cancela? Los 5. ¿No? Ambos lados se van los 5. Y tienes que 2x es igual a 2y. Simplificando el 2. Ambos lados cancelamos el 2. ¿Qué tiene? ¿Qué se tiene? Que x es igual a y. Y eso es justamente lo que tú querías llevar, ¿no? Por lo tanto, f es inyectivo. Para todo x, y que pertenece al dominio de f. De esa manera, cuando te dice pruebe que es inyectiva, tienes que usar la definición. Partes de acá y debes llegar a concluir que x es igual a y. Si llegas, entonces, por lo tanto, puedes decir que tu función f es inyectiva. Ahora, en el 12.2, pruebe que es creciente. Yo observo mi gráfico ahí. Observando el gráfico, yo veo que mi función raíz de 2x más 5 es una función creciente, ¿no? Gráficamente yo veo que es creciente, pero tú tienes que probar eso. Entonces, ¿cuál es la definición de función creciente? Ahora lo vamos a resolver en otra página. El 12.2. F es creciente si solo si para un par de puntos que pertenece al dominio de F, donde vas a elegir que X sea, tú tomas dos valores del dominio, pero una de ellas tiene que ser mayor que el otro. Yo voy a elegir que X sea mayor que Y. Tú debes concluir que F de X sea mayor que F de Y. Ahora, para que sea decreciente, es lo mismo. Tú consideras el valor de X mayor que F de Y, pero acá va a cambiar. Sería aquí F de X menor a F de Y. Si concluyes eso, quiere decir que tu función es decreciente. ¿Sí? Entonces vamos a partir de acá. Partimos de acá y debemos concluir esto. Si yo concluyo, puedo decir que mi función es creciente. Entonces aquí, sean x, y, toma dos valores del dominio. Y elijo que x sea mayor que y. Entonces parto de aquí. Le doy forma. Ambos lados le multiplico por 2. Sería 2 por x mayor 2 por y. Ahora le voy a sumar ambos miembros por 5. Mire, le sumo 5. Sería 2x más 5 mayor que 2y más 5. Ahora ambos lados le elevo a la raíz cuadrada. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. ¿Quién viene a ser toda esta expresión? Viene a ser mi f de x. ¿Quién viene a ser esta expresión? Viene a ser mi f de y. Entonces he concluido, mira, he partido de acá y he llegado a que f de x es mayor que f de y. Por lo tanto, f es creciente. Ya está aprobado. El 12.2. Ahora el 12.3. Dice, obtenga la función inversa. A ver, el 12.3. ¿Cuándo una función tiene inversa? A ver. ¿Cuándo una función tiene inversa?
Ah, chicos, teoría, ¿cuándo una función tiene inversa? De frente no puedes hallar la inversa de esta función. Tú tienes que ver si existe o no existe. Inversa es cuando es inyectiva la función, ¿verdad? Claro, muy bien. Entonces tú para poder obtener la función inversa primero tienes que justificar que tu función es inyectiva. O sea aquí, como f, porque ya hemos justificado, como f es inyectiva, entonces existe la inversa, o sea, f a la menos 1. ¿No? Entonces, como tú ya sabes que existe, de recién tienes que hallar su regla de correspondencia. Entonces, ¿cómo hallamos la regla de correspondencia? ¿Verdad? Y es igual a 2x más 5 con raíz, ¿no? Entonces, de aquí voy a despejar. Y está en función de x. Ahora voy a hacer al revés, que x esté en función de y. Se voy a despejar. Para eliminar la raíz, a ambos lados le elevo al cuadrado. Y al cuadrado va a ser igual a 2x más 5, ¿no? Porque se va la raíz con el cuadrado. Este más 5 pasa al otro miembro. Sería y al cuadrado menos 5 es igual a 2x. Y aquí, x aquí va a ser igual. Ese 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Sería y al cuadrado menos 5 entre 2. Ahora, x está en función de y. Como x está en función de y, este viene a ser la inversa. La función inversa de la función x. A lo que es y le cambias por x nada más. Sería acá x al cuadrado menos 5 entre 2. Entonces, esta es la regla de correspondencia de la función inversa. Pero debes colocar su respectivo dominio. ¿Quién sería el dominio de la función inversa? A ver. Entonces, para eso vamos a usar la teoría. Hay una teoría que dice: el dominio de la función f es igual al rango de la función inversa. Ahora, el rango de la función f es igual al dominio de la función inversa. Entonces, si yo tuviera, ¿no?, el rango de esta función, y por teoría, ese rango viene a ser el dominio de mi función inversa. Entonces, por un lado vamos a calcular aquí el rango, ¿ya? El rango de f, ¿quién viene a ser? A ver, nosotros ya habíamos calculado el dominio de esta función. Era desde menos 5 medios al más infinito. Acá. Vamos a partir de acá entonces. El dominio era x mayor o igual a menos 5 medios. ¿No? Le vamos a dar forma a y. Lo multiplico ambos lados por qué? Por 2, ¿no? Acá por 2. Por 2 acá te queda menos 5. Le sumo 5. Acá sería 0. Aplico la raíz. Acá sería raíz de 0, 0. Pero todo esto, ¿quién viene a ser? Y. Quiere decir que el rango va desde el 0 al más infinito. Entonces, ahorita he calculado el rango de la función f, pero por teoría el rango viene a ser el dominio de mi función inversa. O sea, acá, x va a pertenecer de 0 al más infinito. Esto sería la regla de correspondencia de la función inversa de f con su respectivo dominio. Esa sería la respuesta. Si en el examen tú pones solamente la regla de correspondencia sin poner el dominio, te van a bajar puntos. ¿Ah? A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ahora, no te pide el gráfico, ¿no? Pero aquí les muestro el gráfico. Ahí está. El de color azul es el gráfico de la función inversa. Ese es f menos 1. Ahora, mire de dónde está su dominio de esa función. A ver. Su dominio es de 0 al más infinito. Si cumple, ¿no?
Aquí está, ¿ves? Cumple, ¿ves? Esto lo hemos resuelto acá usando, ¿no? Partiendo del rango, ya hemos llegado a esto. Pero en el gráfico también observo que el dominio es de 0 al más infinito. Ahí está, de 0 al más infinito. Ahora, ¿cómo en el examen te va a venir dibujar, graficar la función inversa en el mismo plano cartesiano? O sacarle dibujar en el mismo plano. ¿Qué relación observas tú la gráfica de f de x con la inversa? ¿Qué relación observas? Parten desde un mismo punto. Es decir, es un 2 entre 5, ¿no? Perdón, 5 entre 2, que es 2.5 en Claro. X y Y. Uh-huh. En general se ve, tú trazas tu recta x igual a y en el gráfico. Ya no voy a trazarlo ahí. X igual a y. Esta es la gráfica x igual a y. ¿No? Y veo que la función f y la inversa son simétricas respecto a esta recta. A la recta x igual a y. Entonces, si tú graficas la función f, trazas tu recta x igual a y y tratas de dibujar la parte simétrica, ¿no? A la función. Basta con que sepas uno y ya sabes la otra. Pero eso es respecto al gráfico. Pero aquí no solo te van a pedir el gráfico, sino también te van a pedir su regla de correspondencia. ¿Sí? Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 15. Ahora, esta es una función por tramos. Yo tengo que graficar la función 2x y la función x al cuadrado más 1, pero en su respectivo dominio. ¿Sí? Entonces, la gráfica de 2x es una recta. ¿Qué color es? ¿El rojo o el azul? ¿No? Y ustedes ya saben graficar rectas. A ver. Vamos a hacer acá un bloque. Tienes y igual a 2x. Yo sé que su dominio está entre menos 1 y x menor o igual a 0. Trato de tabular. X le pongo 0 y acá lo pones abierto. Y sería 0. Y si x es menos 1, y vale menos 2. Entonces ubica. De menos 1 a 2 está por acá. 0, 0 está por aquí. Pero es abierto, ¿no? Acá le vamos a poner abierto. Abierto. Porque no x no puede ser 0. Ahora el otro. El otro tú tienes que y es igual a x al cuadrado más 1. Y eso es una cuadrática, o sea, es una parábola. Esto es equivalente a escribir x al cuadrado igual a y menos 1. ¿Quién es el vértice? El vértice es 0,1. Ubico entonces. 0,1 está por acá, ¿ve? ¿Sí? Pero yo debo graficar en su respectivo dominio de 0 a 1 nada más. ¿Qué pasa si x es 0? X vale 1. Si x es 1, x vale 2. Aquí está 2. Pues lo grafico de esta manera. Solo es una parte de la parábola. Entonces, el de color azul es la función f de x. Ahora me dice, hay el rango de la función. Entonces, no es necesario acá que partas pues del dominio, ¿no? Una vez que tengas el gráfico, observando el gráfico puedes obtener el dominio. A ver, ¿cuál sería? Observando el gráfico, ¿quién es el rango de esa función? De color azul. De 1 a 2. El de color azul es f. A ver, vamos a ver. Su compañero dice que es de 1 a 2, el rango de f. El rango de f tú tienes que observar el eje y, los valores en y. Por ejemplo, aquí, yo observo que es de menos 2 a 0. Acá está mi función. Los valores de y están en menos 2 hasta 0. Sería desde menos 2 hasta 0 abierto. Acuérdate que cuando x es 0, y vale 0, pero no toma. Acá está abierto. Unido. Aquí, valor de y está entre 1 y 2. 1 y 2. Sería el intervalo cerrado de 1 y 2. Ese sería el rango de tu función f.
Ahora en el 15.2 dice, justifique que f tiene inversa. Y calcule explícitamente eso. A ver, ¿cómo saber que esa función f, o sea, el de color azul, tiene inversa? Tiene inversa porque si yo trazo una recta horizontal, mira, a lo más corta en un punto. A lo más corta en un punto. Quiere decir que tu función es inyectiva. Como es inyectiva, entonces existe la inversa. Bueno, acá no te dice probar. Si te dijera probar, ya sabes cómo tienes que hacerlo, ¿no? Usando la definición. Esto. No, aquí. Usando esto. Porque acá sí te decía pruebe. Pero acá dice justifica. Puedes justificarlo mediante el gráfico, nada más. O sea, decir, ¿no? Graficas y trazas, ¿no? Trazo una recta horizontal y observo que corta la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, podemos decir que la función es inyectiva. Y como mi función es inyectiva, entonces existe la inversa. ¿Sí? Mediante gráfico puedes justificar eso. Bueno, como yo sé que mi función es inyectiva, entonces posee inversa. Acá el 15.2. Mediante el gráfico, se tiene que f es inyectiva. Entonces existe la inversa, o sea, f a la menos 1. Ahora, ahora hay que encontrar explícitamente f a la menos 1, o sea, su regla de correspondencia. A ver, ¿quién sería la regla de correspondencia? Entonces hallamos, de la primera función, vamos a llamar a f1 de x igual a 2x. ¿Está bien? Ya. Entonces, es equivalente a escribir y igual a 2x. Y está en función de x. Ahora voy a hacer al revés. Voy a despejar x en función de y. X va a ser igual a y medios. Entonces la inversa va a ser igual a lo que es y le pones x medios. ¿Sí? Ahora me falta su dominio, ¿no? ¿Está bien? Pero ¿quién era el dominio? Por teoría. El dominio de la función inversa, ¿quién era? Era el rango de la función original. ¿No? ¿Quién es el rango? A ver. Observa aquí. Gráficamente. Tu función 2x era esto, el de color azul. Esta partecita era. Estaba entre el menos 1 y 0. ¿Quién es el rango de esta función? De color azul, su rango. Lo voy a señalar aquí. Rango de F1. ¿Quién es gráficamente? Es de menos 2 a 0 abierto. Pero por teoría el rango de la función f es el dominio, ¿no? Entonces acá x va a pertenecer de menos 2 a 2. Abierto. Ese sería su dominio de la función inversa. Ahora vamos a hallar la inversa de la segunda función. Le vamos a llamar f2. f2. Eso viene a ser x al cuadrado más 1. En otras palabras, y igual a x al cuadrado más 1. Y está en función de x. Ahora voy a hacer que x esté en función de y. X al cuadrado, ¿qué va a ser igual? A y menos 1. X aplicando la raíz, x aquí es igual a más menos raíz de y menos 1. ¿Sí? Ahora acá x toma dos valores. ¿Sí? Pero hay que descartar una de ellas. O descartamos el más o descartamos el menos. X, ¿quién viene a ser? ¿Qué valores toma x? Aquí está su dominio. Es de 0 a 1. Si x toma valores positivos, entonces se descarta el signo negativo. X es igual a raíz de y menos 1.
¿Por qué? ¿Por qué he descartado el negativo? Porque X pertenece al intervalo de 0 a 1. Por eso. ¿Sí? Ahora de acá, continuando. Yo quiero X en función de Y, ¿no? A ver, aquí. Ya. Entonces ya tenemos ya X en función de Y. Entonces, ¿quién sería la inversa? A lo que es Y le pones X. Ya está. Ahora me falta colocar su respectivo dominio. Pero ¿quién era el dominio de esta función? De X cuadrado más 1. Su dominio es de 0 a 1. Ahora, observando el gráfico, ¿quién es el rango? A ver, observando el gráfico. Por aquí. Rango de F2. ¿Quién viene a ser? Viene a ser de 1 a 2. El cual este es el dominio de la función inversa. Entonces acá el dominio vendría a ser de 1 a 2. Entonces la regla de correspondencia de la inversa, ¿quién viene a ser? A ver. La respuesta final es la siguiente. Aquí lo voy a colocar. F a la menos 1 de X, como es una función por tramos, tienes que colocarlo así. ¿Quién era la inversa de la primera función? Era X medios, con su respectivo dominio, que es de menos 2 a 0. La otra función es raíz de X menos 1, con su respectivo dominio, de 1 a 2. Ahí está. Esta es la regla de correspondencia de la función inversa. Ahora, respecto al gráfico debe cumplir, ¿ah? A ver, X medios debe ser esta función porque es una recta. Miren, en el gráfico yo observo que su dominio es de menos 2 a 0, sí está cumpliendo. Ahora, la función raíz de X menos 1 es justamente este, el de color rojo, donde su dominio es de 1 a 2. Ahora, tú trazas una recta que pasa por el origen, la recta X igual a Y, que debe estar por acá. Mira, respecto a esa recta, tu gráfica, ¿cómo son? ¿Cómo es F1 y su inversa? Es simétrico, ¿no? O sea, con que tú hagas la gráfica de la función f y trazas una recta que pasa por el origen, o sea, x igual a y, y dibujas la parte simétrica. Y esa parte simétrica vendría a ser tu función inversa. Ahora, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Y este gráfico ya viene a ser la respuesta del 15.3. Lo que te piden graficar en un mismo plano. ¿A qué te refieres cuando dices no hay los... no, sí, está bien, ya. Bueno, chicos, ya terminamos con la solución de la práctica dirigida 2. La siguiente, el próximo sábado tienen PC2, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces traten de estudiar todos estos ejercicios. Mayormente abarquen más lo que es inversa. Cómo probar que una función es inyectiva usando definición. Porque mediante gráfico es fácil. Y también cuando una función es creciente, decreciente, usando definición. Eso también puede venir en el examen, ¿no? Observe las siguientes ecuaciones. Composición. Tienen que estudiar lo que es la definición del dominio de una composición. Gráfica de funciones. Bueno, eso ya les va a venir para allá de frente, ya. O sea, le van a dar seguro una función por tramos
así como hemos hallado en el último, como esto, como este ejercicio. Te van a pedir que grafiques todo en un mismo plano. O sea, de todo un poco el profesor abarca, ¿no? En la PC ha venido todo. Ha abarcado de todo un poco todos los temas. Si tienen alguna duda en algún ejercicio, me escriben a mi correo, ¿sí? Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta pueden hacerlo. Si no, me quedo con los alumnos que tienen reclamo en su PC1. Profe, disculpe, ¿puede volver a la segunda imagen? Segunda diapositiva, por así decirlo. Ahí ella. Me olvidé de tomarle foto. ¿Esto? Sí, Esa es la sí es eso. segunda. Gracias. Ok. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, ya normal pueden retirarse del curso, no hay problema. Y me quedo solamente con los alumnos que tienen reclamos respecto a su PC. Profesora, ¿puede volver a la diapositiva, a la primera diapositiva, por favor? ¿Ya? Sí, profesora. ¿Ya? Oh, bueno, ok, aquí no desespero, de verdad, porque tienen que subir las notas, ¿no? Las notas están, no sé si será mi comisión nomás, pero tienen que subir las notas. Ya después voy a colgar el video en YouTube, ¿sí? Les voy a mandar el enlace, a su correo.